En el capítulo 19 del libro de los Hechos encontramos una historia bien interesante. Cuenta que mientras un hombre llamado Apolos estaba en la ciudad de Corinto, el apóstol Pablo comenzó un recorrido por otras ciudades de Asia Menor. Y en esa jornada llega a la ciudad de Éfeso. Allí encontró un grupo de discípulos de Juan el Bautista, que le despertaron cierta curiosidad. Entonces el hombre de Tarso les pregunta: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesús? ¿Y cuál no sería la sorpresa del apóstol Pablo al oír la respuesta de estos jóvenes? No, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el Dr. Pablo A. Jiménez. Tristemente, encontramos casos similares en la iglesia de nuestro tiempo. Por un lado, algunas personas tienen una gran confusión sobre la persona del Espíritu Santo. Y por otro lado, hay personas que desconocen la obra y la misión del Espíritu Santo. Y es precisamente esa falta de conocimiento lo que produce la confusión. La ignorancia nos lleva a la confusión. Y esa ignorancia produce momentos de angustia en la vida de creyentes sinceros. En esta ocasión, enfrentando esa confusión y esa ignorancia, la palabra de Dios nos dice por medio del mismo apóstol Pablo lo siguiente: hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Y eso está en 1 Corintios 12, versículo 1. Por lo tanto, hoy vamos a compartir la inquietud del apóstol y vamos a meditar precisamente sobre los primeros 7 versículos del capítulo 12 de la primera epístola a los Corintios, que dicen de la siguiente manera: hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Ustedes saben que cuando no eran creyentes, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. Esperamos que la Biblia hoy nos ayude a comprender mejor la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Comenzamos diciendo que es necesario, mis hermanos y hermanas, hacer este esfuerzo de conocer la misión del Espíritu Santo, porque la ignorancia se convierte en un instrumento del pecado. Por medio de la ignorancia, el pecado nos mantiene atados. Y no solamente eso, sino que puede aún llevarnos a hacer lo malo, lo que no edifica. La buena noticia es que el Espíritu Santo sí nos lleva al conocimiento. El Espíritu Santo nos lleva al conocimiento. El Espíritu de Dios nos dirige a conocer a Cristo, como dice el Evangelio de Juan. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Por lo tanto, el Espíritu Santo es quien nos lleva a reconocer el señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Como dice el apóstol Pablo en este versículo 3 del capítulo 12 que leímos: nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo nos lleva a llamar a Jesús Señor. De este modo, encontramos que el Espíritu Santo es quien nos capacita para la vida cristiana. El Espíritu nos capacita para vivir en forma agradable a Dios. Y es más, como dice Romanos 8:26,
el Espíritu Santo es quien nos ayuda en nuestra debilidad. Por lo tanto, podemos resumir este primer punto diciendo que el Espíritu Santo se manifiesta en la vida de cada persona que ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador. En segundo lugar, el Espíritu Santo se manifiesta de diversas maneras. El Espíritu Santo le da a las personas creyentes distintas capacidades, distintas habilidades y distintos recursos. El Nuevo Testamento usa un nombre para hablar de todas estas capacidades: dones. Literalmente, en griego, eso quiere decir regalos. Regalos que el Espíritu Santo le da al pueblo de Dios. En 1 Corintios 12 se ofrece una corta lista de dones en los versículos 8 al 10 y se complementa con otra lista que está en Romanos 12 del 6 al 8. Pero a su vez, estas capacidades conllevan distintos ministerios en la iglesia, porque los dones nos capacitan para ejercer ministerios, para llevar a cabo tareas específicas dentro de la vida de la iglesia, donde nosotros podemos encontrar útiles esos dones que Dios nos da. Efesios, que es otra de las cartas en la tradición paulina, ofrece una lista de ministerios en el capítulo 4, versículo 11. Ahora bien, ¿cuál es la norma? ¿Cuál es el criterio que nos permite saber que un don o ministerio proviene de Dios? Su propósito. Así de sencillo. Nosotros podemos saber que las capacidades y habilidades espirituales realmente provienen del Espíritu Santo cuando tienen el propósito de glorificar a Dios en nuestras vidas. Los dones del Espíritu Santo nos llevan a glorificar a Dios, nos llevan a crecer espiritualmente, a acercarnos a Jesucristo. Vea lo que dice Efesios 4:12. Los ministerios cristianos tienen el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que resumimos este segundo punto diciendo que debemos reconocer que aunque el Espíritu Santo se manifiesta de diversas maneras, todas esas maneras tienen el mismo propósito: edificar a la iglesia, acercarla a Dios, llevarla al crecimiento espiritual. En tercer lugar, el Espíritu Santo obra para la edificación de todos, de toda la iglesia. En este momento debemos tener clara cuál es la misión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene la misión de capacitar a las personas creyentes para reconocer el señorío de Jesucristo, para servir a Dios con alegría y con perseverancia y para edificar a los demás. Por eso es tan importante comprender que los dones espirituales no son para el uso privado. Si una persona dice yo tengo este don o aquel otro don y soy mejor que tú y se vanagloria, eso no es de Dios. Porque el Espíritu Santo no nos lleva a la vanagloria, sino nos lleva a edificar a los demás. Quien utiliza sus capacidades y sus dones para servir a Dios y para servir al prójimo, demuestra que conoce la misión del Espíritu Santo. Pero quien utiliza sus habilidades espirituales y no le importa el otro, no le importa edificar la iglesia y lo único que hace es envanecerse y engrandecerse, esa persona no conoce la misión del Espíritu Santo. Para nosotros verdaderamente glorificar a Dios en nuestras vidas, tenemos que utilizar las habilidades, los dones que el Espíritu Santo nos da para edificar a los demás, para bendecirles, para llevarles a crecer. El ministerio que glorifica a Dios en verdad es aquel que afirma la vida, aún en medio del dolor, aún en medio de la muerte que encontramos en este mundo. Afirmamos el señorío de Cristo y el triunfo de la vida sobre la muerte. Por lo tanto, resumimos este último punto diciendo que encontramos el Espíritu Santo y Él obra para la edificación de toda persona que busque de Dios con sinceridad. El capítulo 12 de 1 Corintios es ciertamente uno de los capítulos más profundos de la Escritura. Sin embargo, termina de forma extraña.
Porque después de recalcar la importancia de los dones del Espíritu Santo y su centralidad en la vida de la iglesia y su importancia para la misión de la iglesia, el apóstol Pablo nos dice que hay algo que es más importante que los dones, un camino aún más excelente. 1 Corintios 13 dice de la siguiente manera: si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o címbalo retumbante. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios, y tuviera todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente y bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta ni se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás dejará de existir. En cambio, las profecías se acabarán, las lenguas dejarán de hablarse y el conocimiento llegará a su fin. Y es que solo conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando venga lo perfecto, lo que es imperfecto se acabará. Cuando yo era niño, mi manera de hablar y de pensar y razonar era la de un niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé atrás las cuestiones típicas de un niño. Ahora vemos con opacidad, como a través de un espejo. Pero en aquel día veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero en aquel día conoceré tal y como soy conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el más importante de todos es el amor. Después de haber escuchado la palabra de Dios, pues vamos ante Dios en oración. Vamos a pedirle que nos otorgue su bendición. Vamos a pedirle que, motivados por el amor, podamos honrar la misión del Espíritu Santo, utilizando nuestras habilidades, nuestros talentos y nuestros dones para edificar y bendecir a los demás. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.